Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio en Minitab de unos datos que obtenemos de una empresa para sacar la ecuación de regresión, el coeficiente de correlación y el error estándar de estimación, entre otras cosas. Entonces, pues comencemos. Tenemos una empresa X que construye manguera de la cual se requiere saber si existe una correlación entre el diámetro de la manguera y la tensión de la misma. Para esto se tomaron las siguientes muestras y aquí tenemos estos valores. Como ven, ahí tenemos el diámetro de la manguera, que es 7.06. En este caso lo vamos a tomar como milímetros, que ese es el diámetro externo de la manguera, y su tensión son los datos de este lado, del lado derecho, los cuales ahí tiene, que son 143, en este caso es newtons, pero ahorita lo que nos interesa es el valor en sí, porque lo que queremos saber es si al momento de variar el diámetro externo, la tensión también se altera. Es decir, si por ejemplo si aumenta el diámetro externo, también aumenta la tensión, o si el diámetro externo disminuye, aumenta la tensión, o viceversa. Es lo que se necesita saber y es lo que vamos a realizar en este video. Entonces, para esto nos vamos a ir a Minitab. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí tengo los datos precargados y aquí los tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la correlación que existe entre ambos factores. Para eso nos vamos aquí a estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Y aquí seleccionamos, bueno, aquí están ya cargados, pero suponiendo que no hubiera nada, cargamos los dos datos y damos en aceptar. Y aquí nos pasa el siguiente dato. Si se fijan, nos dice que la correlación de Pearson del diámetro externo, que en este caso la designé yo como X, el diámetro externo, y la tensión como Y. Ojo con esto, porque esto de X y Y se le asigna a cada valor o cada número de datos, y así vamos a trabajar durante todo el ejercicio. Entonces, dice que es igual a menos 0.285. Ojo con esto, menos 0.285. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a nuestro PowerPoint y tenemos la siguiente tablita, en donde, bueno, aquí tenemos la fórmula de cómo se saca ese coeficiente de correlación. Si lo quieres hacer a mano, ¿no? Aquí tienes la fórmula, pero Minitab te lo hace fácilmente. Para no meternos en este rollo de la fórmula, nos vamos con lo que nos dice Minitab. Y bueno, nada más para explicar, perdón, se me pasó la diapositiva. Nada más para explicar, aquí en la fórmula n es el tamaño de la muestra, y es la variable dependiente y x es la variable independiente. La variable independiente yo la tomé, regresamos poquito, que la x era la variable independiente, era que el diámetro externo, y la variable dependiente era la y, porque queremos saber si la tensión cambia dependiendo del diámetro, ¿sí? O sea, si y cambia dependiendo de la x. Y bueno, y entonces, según el resultado que nos dé esto, lo vamos a calcular en esta pequeña gráfico, donde podemos observar que era negativo y era 0.285. Entonces, si era negativo, está de este lado de esta gráfica, y 28.5, entonces está arribita de este. ¿Sí? Aquí es 0.25, entonces arribita, entre 0.25 y 0.5. Entonces, nos dice que tiene una correlación débil, o tiene una variable contra la otra, tiene una relación muy débil. E inversa. ¿Por qué inversa? Porque es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el diámetro externo esté más arriba, o sea, esté más ancho, la tensión va a bajar. Y mientras el diámetro externo esté más bajo, la tensión va a subir. Se llama inverso porque cuando uno sube el otro baja, y cuando baja el otro sube. Por eso es inverso. Si en cambio nos hubiera dado positivo, o sea, de este lado de la gráfica, dependiendo bueno, ya dependiendo si muy débil, muy fuerte, pero si tuviera dado positivo, quería decir que si el diámetro externo aumentaba, la tensión aumentaba, ¿sí? Entonces, ya tenemos se puede decir que el coeficiente de correlación nos dice si existe una gran relación, y si es o sea, si aumenta uno, el otro también aumenta, o si uno aumenta, el otro disminuye. Así de sencillo. Entonces, eso es básicamente el coeficiente de correlación. Hay un poquito más datos, pero así en general es de lo que trata. Y bueno, pues a continuación vamos a hacer la ecuación de regresión, el cual está con esta fórmula, que es y', que es igual a más b por x.
y donde, bueno, aquí dice la fórmula, que y es el valor promedio del pronosticado de y para cualquier valor de x, o sea que y, como quien dice, va a ser lo que podemos nosotros pronosticar en base al valor que le asignemos a x, ¿sí? Pues, por ejemplo, si nosotros aquí en nuestro ejercicio nosotros queremos, sacamos nuestra ecuación de regresión y luego ya tenemos allí nuestros datos, y nosotros, para poder determinar o poder saber, asignamos algún valor a x. Por ejemplo, si yo le doy un valor de 7.2, que sea lo que mide que vaya a medir la manguera, qué tensión va a tener con esa medida, y así es como para determinar o va a poder predecir qué tensión va a tener con cierta medida de la manguera, ¿no? Y bueno, continuamos con A, que es la intersección entre en Y, o el valor estimado de Y cuando X es igual a 0. Esto solamente se refiere en cuestión de gráficas, esto ya es más que nada álgebra. Y B es la pendiente de la recta o cambio promedio en Y' por cada cambio de una unidad en X. Una pequeña descripción. Y se usa el principio de mínimos cuadrados para obtener A y B. Y pues bueno, aquí abajo nos dice cómo se determinar A y cómo determinar B, ¿verdad? Aquí tienen sus respectivas fórmulas. Igual ya tenemos, por si quieren hacerlo, por si se requiere de hacerlo a mano, ¿no? Pero en este caso, para no meternos tanto en rollo de fórmulas, porque el video se alargaría mucho, nos vamos a ir directamente a Minitab. Entonces nos vamos a Minitab y ahora nos vamos al apartado acá arriba donde dice estadísticas, regresión y regresión. Así. Y luego, bueno, aquí están ya predeterminados, pero los vamos a borrar. Y aquí nos pide la respuesta. Obviamente la respuesta va a ser la tensión, porque es lo que queremos predecir, si se puede decir, pronosticar. Doble clic y ahí está. Y acá abajo ponemos los valores predictores. En este caso va a ser el diámetro, es el que va a poder predecir la tensión. Y damos a aceptar. Y bueno, pues Minitab nos arroja la siguiente resultados, en el cual tenemos la ecuación de regresión es, bueno, aquí nos dice, y la tensión Y es igual a 792 menos 92.9, que multiplica al diámetro externo. ¿Y qué quiere decir esto? Que en esta ecuación es la misma ecuación que tenemos acá en PowerPoint. Esta Y, aquí tenemos Y, es igual a, que en este caso A, Minitab nos dice que es 792, más B, que B es 92.9, que multiplica a X, y en este caso X, pues el diámetro externo de la manguera. Entonces, ya nosotros podemos de aquí partir para pronosticar qué tensión va a tener con cierta medida de la manguera en un futuro, ¿sí? Ok, entonces, bueno, aquí tenemos más datos. Minitab es un programa muy complejo, el cual arroja una infinidad de datos, pero yo les voy a hablar de los más relevantes, ¿no? Entonces, por aquí tenemos R cuadrada, que es el 8%, que es muy poco, de hecho, porque R cuadrada, aquí, este apartado nos dice que es el 8%, y esto quiere decir que el 8% de los valores de la tensión dependen del diámetro externo. Es muy poco, porque solamente el 8% depende. Y eso, bueno, también es algo predecible, porque si se fijan en el anterior ejercicio, bueno, acá en el de correlación que hicimos, si se fijan aquí quedó guardado atrás, nos dice que era de menos 28, y cuando nosotros revisamos nuestra gráfica aquí, nos decía que tenía una relación muy débil. Entonces, por ende, nos dice que solamente el 8% de los valores dependen del diámetro de la manguera. Ajá. Y pues bueno, a continuación también nos dice aquí que tenemos un S igual a 6.01. Bueno, un S igual a 6, ¿va? S es el error estándar de estimación. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros le decimos, vamos a predecir que para un diámetro de la manguera ¿dónde está? Aquí está. Para un diámetro de la manguera de 7.20, y hacemos los cálculos aquí de más por y nos da un resultado, que la tensión sería de tanto, ¿sí? Entonces ese error de estimación nos dice que por ejemplo, si nos da 130, puede ser desde 136 hasta más para abajo 124, o sea, más menos 6. Esta es como una tipo tolerancia que podría variar, ¿no?, nuestro resultado de la tensión. No sé si me da a entender.
O sea, si le das un diámetro y le das aquí un diámetro y luego ya haces los cálculos aquí y como resultado obtienes una tensión que es supuestamente la que podría ser la que estamos pronosticando para este diámetro, tiene un error de más menos 6, que es el error estándar de estimación. Eso sería básicamente lo que se refiere ese. Y pues bueno, podemos seguir viendo aquí un poquito más de datos. Y pues bueno, vamos a ver los más relevantes. Que por ejemplo aquí nos dice observaciones poco comunes. Aquí nos sobresalta este dato. Que por ejemplo en la observación número 15, de los datos que ingresamos nosotros, en la observación número 15 tenía un diámetro de 7.0 y la tensión era de 153. O sea, a comparación de los demás, este dato era el que estaba un poquito más disparado, un poquito más disparejo, ¿no? Y pues aquí tenemos un poquito más de datos, pero en general esto es lo más relevante, ¿no? Entonces, para no alargar tanto el video, vamos a seguir con lo siguiente, el cual es ¿cómo se puede? La gráfica de dispersión para ver cómo están nuestros datos, ¿no? Entonces aquí nos damos aquí arriba en la parte de arriba, aquí en gráfica y gráfica de dispersión. Y aquí le ponemos que sea con regresión. Y vamos a aceptar. Y aquí nos pide las variables y y x. Entonces aquí ya están, se fijan, ya estaban guardadas, pero lo voy a borrar para que sea todo desde un principio. Y en la variable y, pues obviamente ponemos la tensión, que es la y. Y en la variable x, obviamente ponemos el diámetro externo, el cual es el x. Y damos a aceptar. Esperamos un momento y aquí nos dice: la gráfica de dispersión de la tensión de y contra el diámetro externo es la siguiente. Y aquí tenemos nuestros datos que nosotros ingresamos anteriormente. Tenemos que mientras más aumenta el diámetro de la manguera, aquí vemos como también las tensiones de cada punto. Como por ejemplo aquí podemos ver que en 7.02 es donde se concentraron un poco más, y acá en 7 era el que estaba un poquito más disparado. Y se fijan, estos se podría decir que un poco agrupados, están muy dispersos, pero se puede decir que están agrupados, y este es el valor que estaba un poquito más diferente de los demás, ¿no? Y por eso Minitab en los datos anteriores, bueno, aquí se fijan, aquí tenemos el menú, aquí podemos ver lo que hemos hecho. Y por ejemplo aquí tenemos análisis de regresión, y aquí nos aparece atrás, maximizamos y aquí está. Y el que nos decía que el dato 15 era de 7 y tenía una tensión de 153. Era un dato que estaba muy exagerado a comparación de los demás, ¿verdad? Y pues nada, ya tenemos nuestra gráfica de dispersión, ya sacamos nuestra ecuación, ya tenemos nuestro coeficiente de correlación. Y podemos determinar, bueno, ya como para concluir este tema, podemos concluir con que como tenemos una correlación inversa y muy débil, no es confiable tomar en cuenta al diámetro de la manguera como factor para poder modificar la tensión, porque tiene una relación muy débil en cuestión del diámetro externo, ¿verdad? Y en todo caso contrario, que aquí saliera un valor muy alto en una empresa, pudiéramos utilizar el diámetro externo para poder nosotros manipular la tensión en un futuro o pronosticar lo que va a pasar, ¿no? Y pues nada, esto sería prácticamente todo. Y ya nada más para hacer una pequeña demostración, bueno, se puede decir que demostración, vamos a hacer un pequeño ejercicio con esta ecuación que nos dio, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestro Excel, nos vamos a PowerPoint y vamos a ver este pequeño ejemplo. Vamos a hacer una pequeña predicción. Por ejemplo, tenemos que calcular la tensión de la manguera con un diámetro de 6.93. Entonces solamente simplemente despejamos en la fórmula, el cual tenemos que y' del diámetro es igual a 792 menos la multiplicación de 92 por 9, que estos fueron los datos que nos arrojó Minitab A y B, que multiplica al diámetro de la manguera que queremos nosotros predecir. En este caso de 6.93, hacemos nuestros respectivos cálculos y nos da como resultado 149. ¿Y qué quiere decir esto? Que si en caso nosotros pudiéramos modificar este factor de la manguera, que como nosotros lo pusimos como independiente, si lo podemos modificar o el proceso se puede estandarizar en este valor, tendremos como resultado una tensión de 149. Pero recuerden que nuestro ejercicio, nuestra relación era un poco débil, ¿no? Entonces
sería cuestión de checarlo ya dependiendo cada ejercicio, ¿no? Y tenemos otro ejemplo donde dice calcular la tensión de la manguera con un diámetro de 7.15. Este ya es más elevado que este, ¿va? Entonces, le despejamos igual, hacemos nuestras respectivas operaciones y sacamos que la tensión es de 128. Entonces, podemos deducir que para un diámetro más chico la tensión aumenta, para un diámetro más grande la tensión disminuye. En este caso, para estos ejemplos. Y bueno, ya tal vez en sus ejercicios, si le sale la correlación un poquito más alta, puede ser más certero sus valores, ¿no? Y bueno, aquí me equivoqué un poquito, disculpen, puse diámetro, pero es tensión, ¿verdad? Y prima que vamos a quedar la tensión. Y pues nada, esto ha sido todo de mi parte, espero les sirva este video. Y pues nada, suscríbanse, sigan viendo más de mis videos, compartan si de alguna manera vieron algún detallito que me pueda servir para seguir editando mis videos. Déjenlo en los comentarios, cualquier sugerencia es bien aceptada. Y pues nada, gracias y nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día.